Hola chicos, vamos a repasar un poquito, a pesar de que habéis visto 2 vídeos, vamos a repasar un poquito los contenidos de matemáticas, puesto que mañana haremos una pruebecita para ver si habéis aprendido las 4 cositas que tiene este tema. Mirad, este tema tiene 4 cositas. Los tipos de líneas, los tipos de rectas, los tipos de ángulos y luego los planos, ¿vale? Vamos a empezar con los tipos de líneas, ¿de acuerdo? Mirad, tipos de líneas. Teníamos líneas rectas, ¿vale? Estas son las líneas rectas, ¿verdad? Luego teníamos las líneas curvas, ¿verdad? Líneas curvas, ¿vale? Y luego dentro de estas líneas rectas y curvas podíamos montar líneas poligonales y líneas curvas, abiertas o cerradas. Vamos a ver las líneas poligonales. Si unimos varias líneas rectas, sin que unir los dos extremos, es decir, que tienen principio y tienen final, le llamamos líneas poligonales abiertas. ¿Vale? Sin embargo, si las cerramos, es decir, unimos siempre con líneas rectas, el principio con el final, le llamamos líneas poligonales cerradas. ¿Vale? Y vamos a ver igual con las curvas. Si tenemos una curva que no está unida al principio con el final, se llaman líneas curvas abiertas. Sin embargo, si esto lo hacemos uniendo el principio con el final, borramos, que sea una línea curva, que no sea recta. Le llamamos líneas curvas cerradas. ¿De acuerdo? Esas serían las líneas, lo que consideraríamos líneas, rectas y curvas. Si hay unión de varias rectas y no se une el principio con el final, líneas poligonales abiertas. Si se une el principio con el final, líneas poligonales cerradas. Igual con las curvas, líneas curvas abiertas y líneas curvas cerradas. Vamos a repasar la otra parte del tema, ¿vale? Que como bien sabíamos, son los tipos de rectas. Los tipos de rectas. Vamos a ello. Mirad, cuando dos rectas están así y no se cortan por ningún punto, le llamamos líneas paralelas, ¿verdad? Sin embargo, si nuestras líneas se cortan en algún punto, fijaros este puntito, ¿lo veis todos? ¿Lo veis todos? Se llaman líneas secantes, ¿vale? Que como todos sabéis, porque ya lo hemos hecho varias veces, si las líneas secantes forman 4 ángulos exactamente iguales, le llamamos líneas perpendiculares. ¿Vale? Esos son los 3 tipos de líneas que hemos trabajado. Las paralelas, que no se cortan en ningún punto, las secantes, que se cortan en un punto, y las perpendiculares, que son secantes, pero forman 4 ángulos exactamente. Por último nos quedan los tipos de ángulos, que los tenéis aquí, ¿lo veis? Ángulo agudo, más pequeño que un ángulo recto, ángulo recto de 90 grados, el que forman las rectas perpendiculares, y ángulo obtuso, que es más grande que un ángulo recto. Vámonos a la pizarra y lo vemos. Mirad, un ángulo recto es el que forman 2 rectas
perpendiculares. Como veis, los 4 ángulos son iguales, con lo que un ángulo recto sería así. ¿De acuerdo? Si es más pequeño que el ángulo recto, llamamos ángulo agudo. Y si es más grande de amplitud que el ángulo obtuso, que el ángulo recto, perdón, le llamamos ángulo obtuso. Entonces este sería el recto, este sería el agudo, perdón, y este sería el obtuso, con una B en medio. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles son las partes del ángulo. Tenemos la unión de los dos lados, que le vamos a llamar vértice. ¿De acuerdo? Ponemos vértice. Con una tilde, que es esdrújula, ¿eh? ¿Vale? A ambos lados, que le vamos a llamar lado. ¿Vale? Lado. Y aquí tenemos otro lado. ¿Vale? Y nos falta la amplitud, que es la abertura que tiene el ángulo. Podemos dibujarlo con este colorcito mismo. Todo esto le llamamos amplitud. ¿Terminado dónde? ¿Vale? Recordar, si esta amplitud es la que ha formado dos rectas perpendiculares, es 90 grados, el ángulo se llama recto. Si el ángulo es más pequeño que el recto, como este por ejemplo, mirad, lo llamamos ángulo agudo. Y si el ángulo es más grande que este recto, mirad, comparar, lo llamamos ángulo obtuso, agudo y recto. Las partes del ángulo, vértice, el puntito donde se juntan los dos lados, un lado, y la abertura del ángulo es la amplitud. Continuar, que vamos a hacer ejercicio.